Ya, ahí parece que estamos. Ya, estábamos entonces en este problema, que si bien es cierto, usted sabe que está resuelto, aquí está resuelto el problema, ¿cierto? Yo estoy tratando de explicárselo, pero de repente aparecen cosas como esto, ¿me entiende? Hay una ecuación, se saltan algunos pasos y aparece un resultado. Entonces yo lo que trato de hacer es mediante algún proceso, transparentar esa cosa, decir que usted va a llegar a una ecuación cuadrática, le da la forma, resuelve la ecuación y llega a los datos que aparecen ahí. Entonces también el autor del problema, el texto, el apunte, nos indica que el tiempo dice, los alumnos dicen 4,22, estamos listos, pero que hay un tiempo negativo porque es una ecuación cuadrática y tiempo negativo no lo consideramos y nos quedamos con el valor positivo. Entonces aquí hay varias cosas que no se explican, ¿me entiende? Que eso uno lo explica mediante la pizarra, ¿cierto? El formulario en un papel, en la pantalla. Entonces yo trato de ir un poquito más allá para que usted entienda las justificaciones, por qué se queda con ese tiempo y por qué da ese valor. No sé si le soy claro. Sí, sí, se entiende. Y eso uno lo hace, eso no está escrito en ninguna parte, porque los libros resumen cosas y hacen ese tipo de situaciones. Entonces uno se ve expuesto a. Aquí pues ve, yo tuve que instalar una tabla, el dibujo, entonces ahora yo le voy a colocar aquí, entonces aquí voy a escribir ya, ahí están entonces las componentes de la velocidad inicial, y ahora lo que vamos a hacer, letra B, para que entiendan lo que se está diciendo, entonces, determinar el tiempo de vuelo. ¿Eso qué significa? El tiempo que demora en alcanzar la cota igual a y la cota y igual menos 45 metros, de acuerdo a las condiciones del problema, ¿no? ¿Está claro? Y ahí vamos a colocar lo que acabo de calcular, que fue esto que está ahí, ¿ves? Copiar y lo pegamos acá. ¿Qué es lo que hice acá? Copiar. Y ahí está entonces el tiempo. Y ahí está la justificación. Entonces ahí se da cuenta que yo le coloco un poquito más de talento para que usted entienda que lo que se calcula ahora es el tiempo que demora en alcanzar la cota aquí. Y luego en la letra B o en la letra C preguntan cuál es la rapidez, ¿cierto?, de la piedra justo antes de golpear el suelo. Entonces usted tiene la velocidad final igual a la velocidad inicial más la aceleración vertical por el tiempo t. La velocidad inicial con la cual sale es de 10 metros partido por segundo, ¿cierto? Que es esto que aparece aquí, la velocidad inicial que es b sub 0 seno de algo. Y esto le queda menos 9,8 por el tiempo, y eso le da menos 31,3 metros partido por segundo. Y es lógico porque viene dirigido hacia abajo, ¿ya?
Y la componente final X es igual a la componente inicial X, porque recuerde que la velocidad se mantiene constante en el eje vertical. Y ahí, si quiere usted la magnitud o módulo de la velocidad, ¿cierto? Es lo que aparece ahí. Entonces esto lo vamos a arreglar un poquito y le vamos a poner un poquito más de talento para que mis alumnos entiendan qué es lo que se trata de hacer con eso. Entonces, para efectos de nuestro, esto es la letra C. Ya. Entonces preguntan la rapidez, y la rapidez, ¿cierto? Es la magnitud o módulo de la velocidad a lo largo del eje X al cuadrado más eso ahí. Entonces la rapidez, entonces en este caso las componentes de la velocidad son la componente horizontal 17,3, y estas son negativas, que me dio menos 31,3. Eso. Entonces aplicamos nuestra situación. Entonces ahí colocamos, primero tenemos que sacar ya, eso te queda raíz, dos paréntesis de entrada, 17,3, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abre paréntesis, menos 31,3, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, vuelve a cerrar paréntesis, y eso le queda 35,76 metros partido por segundo. Ahí obviamente el 76 lo aproximaron a 8. Entonces este tiene, y también aquí nos piden, ve, simplemente era la rapidez, pero nosotros vamos a calculamos las componentes de la velocidad de llegada, calculamos la magnitud o módulo de la velocidad, pero falta calcular qué cosa. ¿Qué podríamos calcular? La dirección, ¿no? Entonces vamos a llamarle a ese ángulo con el cual llega al suelo, que no tiene que ver con el ángulo de salida. Obviamente,
vamos a llamar el ángulo phi, eso es igual a tan a la menos 1 de la componente vertical, que en este caso son menos 31,3, dividido por la componente horizontal, que son 17,13. Y eso nos da el ángulo con el cual llega al suelo. Entonces colocamos ahí inverso, tan, abre paréntesis, menos 31,3, lo dividimos por 17,3, cerramos paréntesis y ejecutamos. Y eso nos da menos 61,06 grados. Recuerde que ángulos negativos no existen, solamente es para indicar que un ángulo que está bajo la horizontal. Entonces, ¿esto qué es lo que es? El ángulo con el cual llega al... Entonces, para que usted entienda que eso no estaba ahí, y lo agregamos. Copiamos y pegamos esto en el... aquí. Entonces, esta es nuestra letra C. Y lo pegamos ahí. Entonces le entregamos un poquito una información adicional, ¿cierto? Tenemos entonces las componentes de la velocidad justo al momento de tocar el suelo, la componente vertical, la horizontal se mantiene constante, calcula usted la rapidez de la partícula, que es la magnitud, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de ambas componentes al cuadrado, y además la dirección del ángulo con el cual llega al suelo, cosa que no lo pedían. Entonces le sacamos un poquito más de provecho al problema y lo ordenamos un poco porque no había un encasamiento, ¿cierto? Y no se sabe, alguien podría decir, ¿y aquí qué están tratando de hacer? Se da cuenta que hay una desconexión, por eso ahí determinamos, ¿cierto?, el tiempo con el cual llega al suelo. ¿Preguntas, dudas esto? No, profe. Ya. Entonces, ¿se entiende la idea? ¿Por qué hace esto uno un poquito estas cosas, no? Sí, se entiende, profe. Perfecto. Entonces ahí uno le da, a pesar de que las cosas están resueltas, pero uno las debe explicar, de manera que los alumnos después tengan la posibilidad de poder resolver situaciones parecidas. Ya. Eh, ya, ¿qué tenemos acá en este problema? Dice, se lanza una pelota desde el punto A con una rapidez inicial de 25 metros partido por segundo, con un ángulo de θ sub 0 de 45 grados respecto del plano horizontal. Con respecto al horizontal, tal como muestra en la figura, encuentre la distancia horizontal X recorrida por la pelota hasta llegar a chocar con el plano inclinado B. Es decir, usted tiene que determinar esta distancia y proyectarla para poder determinar, ¿no es cierto?, esa situación. Entonces, aquí lo que se hace, ¿cierto?, se ocupa la ecuación de la trayectoria, que es una ecuación independiente del tiempo. La altura final igual a la altura inicial, igual a x por tangente del ángulo de salida, menos g, x cuadrado partido por 2b0 cuadrado coseno cuadrado θ sub 0. El punto B se produce la intersección entonces entre ese punto que está ahí, es un punto que intersecta el plano con cierta pendiente de 20 grados, ¿ya?, con la parábola invertida correspondiente a la trayectoria del proyectil, con la recta del plano inclinado a B, cuya ecuación genérica es, entonces, acá en el punto
Se dice lo siguiente, vamos viendo. Esto debería haberse puesto aquí abajo. Ahí sí. Ya. Y ese plano inclinado tiene una ecuación, ¿no es cierto?, que es la tangente de 20 grados es el eje vertical partido por el eje horizontal. Por eso aquí se dice que la tangente phi del ángulo que hace el plano inclinado es igual a cateto opuesto partido por la, ¿cierto? Es cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿cierto? Entonces aquí dice en el punto P se produce la intersección entre la parábola, como dijimos, cuya ecuación genérica es del tipo I igual a X por tangente teta. Entonces la solución, la velocidad inicial vale 25 metros partido por segundo, el ángulo de salida 45 grados, y reemplazamos los valores X por la tangente del ángulo de salida, menos 9,8 por X cuadrado, 2 por 25 al cuadrado, que es B sub 0 cuadrado, metro cuadrado segundo cuadrado, por el coseno cuadrado 45 grados, lo cual te queda una ecuación del tipo la proyección vertical, ¿no es cierto?, del proyectil es X, porque ahí la tangente 45 grados vale 1, 1 por X te queda X, y seguramente todo este valor te dio menos 0,01568 por X cuadrado. Entonces, para el plano inclinado B, la relación entre X viene dada por la ecuación entonces vamos a copiar esto acá, lo vamos a pegar. Y ahí estamos. Entonces, para el plano inclinado a B, la relación entre X viene dada por la ecuación Y igual a X por la tangente 20 grados, y la tangente 20 grados es 0,364X. Luego, ¿cierto? El punto P es el punto de intersección, ahí sí que las dos coordenadas del proyectil y la altura Y son iguales, así que tú aquí colocas X menos 0,01568, que es el valor que se obtuvo anteriormente de la ecuación de la trayectoria del proyectil, y lo igualas a, ¿cierto?, el I, ¿cierto?, correspondiente a ese plano inclinado, y eso es igual a 0,364X. Y de ahí se despeja X, ¿ya? Esto lo pasas hacia el otro lado, te queda 0,364X menos X, te queda algo negativo, elimina un X y eso te queda 1 menos 0,364, digo por eso, y eso te queda 40,6 metros, que es lo que se desplaza entonces el proyectil horizontalmente para ser interceptado por ese plano inclinado. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Entonces esto lo vamos a guardar. Y con eso estaríamos presentando la materia para la prueba. Hasta aquí llega la prueba, lo que viene a continuación no entraría para la primera prueba, pero tengo que seguir avanzando porque eh, tengo que aprovechar el tiempo. Ya entonces estaría entrando todo lo que es la cinemática lineal, horizontal, problemas de encuentro, caída libre, movimiento parabólico, cifras significativas, análisis dimensional, vectores, que son cosas que se aplican, ¿ya? Uso calculadora, interpretación de gráfico, todo lo que hemos visto. No sé si alguien tiene alguna duda de estos problemas que acabo de presentar hoy día, que fueron los últimos dos que quedaron pendientes. No, profe. Ya. Entonces esto lo vamos a cerrar.
lo guardamos y después lo subo hoy día o mañana, ¿cierto? Con la situación de esclarecer un poco más lo que estaba ahí. Esto lo voy a cerrar ahora para que no. Esto también. Lo bajamos. Bien, vamos entonces a continuar la programación, y la programación indica, ¿cierto?, que tenemos que ver uno de los últimos tipos de forma de moverse la partícula, que es a través de un círculo de radio R, es decir, que tenga un movimiento circular con ciertas propiedades, por ejemplo, con cierta uniformidad o con cambios de la velocidad angular en el tiempo. Lo mismo que suceda con el movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? La única diferencia que antes recorría espacios iguales en tiempos iguales, ahora va a recorrer ángulos iguales en tiempos iguales. Antes era una línea recta, ahora es una línea curva, un arco de círculo que pertenece, ¿cierto? Cuando tú das la vuelta completa, corresponde al perímetro, ¿cierto? Del cálculo para esa situación. A ver si está aquí este PPT. Estaba ahí, aquí. Ya. Entonces acá tenemos lo que se llama el movimiento circular uniforme, MSU. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Que la trayectoria es circular, describe un círculo de radio R con velocidad constante. Entonces aquí tiene usted el dibujo. La partícula, normalmente los ángulos se declaran, ¿no es cierto?, a partir del eje horizontal, como lo hemos dicho, en sentido antirreloj. Entonces va a describir una partícula, hace un recorrido, ¿cierto?, describiendo un círculo de radio R. Y toda esta orilla que estoy indicando aquí, ¿cierto?, corresponde al perímetro. Y lo hace con una cierta velocidad, v sub t. Y ese vector que yo traté de colocar ahí, fíjese bien por favor, el porte, el tamaño, el módulo, la norma de ese vector es igual, es el mismo. ¿Se da cuenta? Es decir, tiene una cierta uniformidad, y eso tiene que ver con la velocidad, que es la velocidad tangencial. Describe un círculo de radio R, ¿cierto? Y eso, hay una variación angular de un ángulo descrito. Y la posición angular, o ese arco de círculo que está ahí, porque esa es una porción del total, tú lo puedes describir, ¿no es cierto?, como la multiplicación de la variación angular por el radio en cuestión. Y eso se llama el arco del círculo, que es un trozo del total. Lo que sí, esa variación angular tiene que estar en radianes. Entonces delta S es el arco del círculo, y un radián son 57 grados, 17 minutos. Un radián aproximadamente. ¿Y qué es lo que es un radián? Es la distancia que recorre la partícula con un arco igual al radio del círculo. Es decir, cuando la partícula se mueve en este sentido, en sentido antirreloj, y recorre una distancia, ¿cierto?, que es equivalente al radio del círculo que está describiendo, entonces obviamente la partícula ha descrito lo que es un radián. Es decir, este arco de círculo es equivalente al radio del círculo descrito. Entonces el movimiento puede ser, de la partícula puede ser
en un sentido antirreloj o en un sentido reloj. Cuando hablo antirreloj o reloj, me refiero a las manecillas de los relojes que aparecen por ahí en las paredes de nuestras casas o lugares en cuestión. Entonces, ahí están la situación. Y por lo tanto aparece una cierta velocidad. Esa velocidad, ve usted que yo dije que era tangente a la trayectoria, se le denomina velocidad tangencial. Algunos autores dicen, mire, no, es la velocidad lineal. Otros autores dicen, no, es la velocidad circunferencial. No, para mí es la velocidad perimetral. No, calcule la velocidad diametral. Entonces, esa velocidad tangencial recibe bastantes apellidos, 1, 2, 3, 4, 5, y esos 5 apellidos se refieren a esa velocidad que es la velocidad tangencial, que es tangente a la trayectoria. ¿Y cómo se define esa velocidad tangencial? Como el cociente o cociente entre la distancia curva, que es el arco del círculo. Por ejemplo, la partícula parte aquí, tengo mi cronómetro en 0 y recorre con una cierta, con una cierta uniformidad y describe esa distancia en rojo. Y ahí para el cronómetro. Entonces, si yo divido esa distancia delta S y la divido por el intervalo de tiempo correspondiente, lo que obtengo, ¿cierto? El cociente me da la velocidad tangencial. Y en el sistema internacional esa velocidad tangencial la puedo medir en metros partido por segundo, centímetros partido por segundo, milímetros partido por segundo o la distancia que usted quiera, pero en general es longitud partido por tiempo. Adicionalmente, cuando la partícula recorre ese arco de círculo rojo, la partícula describe un ángulo. Y ese ángulo, ¿cierto?, está dentro de los parámetros inicial y final. Ahí está. Y ahí está entonces el ángulo descrito. Y si yo divido ese ángulo descrito, que lo tengo que expresar, si está en 60 grados, lo tengo que expresar en radianes pi tercios, si es 30 grados será pi sextos, si es 45 grados será pi cuartos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que hacer la transformación para llevarlo a radianes. Ya voy a explicar cómo se hace eso. Entonces, obviamente, usted divide ese ángulo descrito y el tiempo que le demoró en tomar ese ángulo descrito, entonces aparece lo que es la velocidad angular que está referida al ángulo descrito en un determinado tiempo, y eso se llama W. Y esta velocidad angular, ¿cierto? Normalmente usted la encuentra en radianes partido por segundo. O también en RPM. ¿Qué significa RPM? ¿Alguien sabe? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. ¿Y RPS? Revoluciones por segundo. Correcto. Entonces, cada vez que la velocidad angular que usted vaya a utilizar esté en revoluciones por minuto o en revoluciones partido por segundo, hay que llevarlo a radianes partido por segundo. Ya le voy a explicar mediante un ejercicio cómo se hace esa situación. Entonces, cuando la partícula, fíjese usted, con esas características recorre este espacio físico, que no es una línea recta, sino es una curva, una porción del círculo que se llama arco del círculo, también describe un ángulo y por lo tanto tiene asociada dos velocidades. Una es la famosa velocidad, que algunos llaman determine la velocidad, otros determine la velocidad tangencial, diametral, periférica, circunferencial, pero si es la otra, tiene un solo apellido, velocidad angular. Entonces usted tiene dos tipos de velocidad, la velocidad lineal, tangencial, perimetral, ¿cierto? Y la velocidad angular, una asociada al ángulo que estoy aquí presentando y el otro al arco del círculo. ¿Y cuál es la relación funcional entre ambas? Las tenemos definidas, sabemos dónde están. Entonces usted sabe que la velocidad tangencial es el arco del círculo determinado en cierto tiempo, pero usted sabe que la variación o el arco del círculo descrito es la multiplicación del radio por el ángulo descrito. Por lo tanto, si usted reemplaza el delta S como el radio por el ángulo descrito en un determinado tiempo, y usted eso lo separa, ángulo partido en tiempo por el radio, y el ángulo descrito en un determinado tiempo es lo que se llama la velocidad angular, que es lo que está ahí. Entonces, obviamente, la relación funcional dice que la velocidad tangencial es igual al producto de la velocidad angular por el radio de giro. ¿Pregunta hasta acá? No, profe. Ya. Entonces, en el computador, usted sabe, o en la torre del computador hay muchas cosas que están girando, un CD gira, ¿cierto? Y hay ciertos elásticos y ciertas cositas que lo hacen girar más rápido, más lento.
hay variación de la velocidad angular, pero en general todas las cosas que describen un círculo tienen un movimiento circular uniforme o un circular variado. Y aquí está el carácter vectorial de la velocidad, perdón, de la velocidad angular y la velocidad tangencial. La velocidad tangencial es tangente a la trayectoria en este plano, y la velocidad angular sale desde el centro del disco apuntando hacia arriba. Para eso, ¿qué es lo que hace usted? Toma, fíjese bien por favor, ahí estoy mostrando, usted toma el disco, el sentido de giro va sentido antirreloj, y el dedito gordo hacia dónde apunta, apunta hacia arriba. Es decir, la velocidad angular, ¿no es cierto?, es perpendicular al plano de giro y sale en esa situación, de manera que cuando esto está girando, describiendo un círculo de radio R con una cierta velocidad tangencial, la velocidad angular es perpendicular y apunta hacia arriba. Si gira en sentido contrario, en sentido de las manecillas del reloj, ahora usted toma la curvatura de los dedos, ¿cierto?, apunta en ese sentido, en sentido reloj, y el dedo gordo apunta hacia abajo. Por lo tanto, la velocidad angular apunta perpendicular hacia abajo. Y ahí está entonces la relación vectorial entre la velocidad angular y la velocidad tangencial. En el caso en que la partícula da una vuelta completa o una revolución completa, se dice que el movimiento es periódico, es decir, da vueltas iguales en tiempos iguales. Entonces, ante esa situación, uno tiene que definir ciertas variables que aparecen ahora. Entonces, en este caso se definen dos variables. Una es el periodo T mayúscula. ¿Y qué es lo que es el periodo? Es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa o revolución completa. Entonces, es el tiempo que demora la partícula en recorrer todo este espacio físico en dar una vuelta completa. Eso es el periodo. Y lo hace con cierta velocidad angular constante. Entonces aquí, cuando va por aquí, por ejemplo, parte de aquí en t igual 0 y demora 2 segundos en describir 90 grados, otros 2 segundos en pasar a los 180, otros 2 segundos, ¿cierto?, en pasar a los 270 y otros 2 segundos en pasar y llegar a los 360. 90, 180, 270, 360, y por lo tanto el periodo, ¿cierto?, para esto era 2, 4, 6, 8 segundos. Y el periodo, ¿cierto?, es el tiempo que demora en dar una vuelta completa. ¿Ya? ¿Y cómo se determina el periodo? El periodo, T mayúscula, es el tiempo partido por N. ¿Y qué es lo que es N? N es el número de vueltas o giros. Y T es el tiempo. Entonces, hoy día hay una tendencia, ¿cierto? Nuevamente está volviendo el CD. Hay gente que le gusta comprar música y tener sus discos de vinilo. Entonces, cuando usted coloca el disco de vinilo, tiene una manito lateral, ¿cierto? Y lo coloca en la guía y deja caer, ¿cierto?, suavemente la agujita para que eso vaya describiendo un movimiento circular uniforme. Entonces, usted tiene un selector de velocidades. Entonces, si es un long play, entonces usted el selector de velocidades tiene que llevarlo a 33 1/3 RPM. ¿Qué significa? Que eso está catalogado para que dé en ese momento 33 vueltas completas más 1/3 de la 34 en un tiempo de 1 minuto. Entonces por eso te dice 33 1/3 RPM. Si es un disco de vinilo chico, gira más rápido, entonces usted lo lleva a 45 RPM. ¿Qué significa? Que ese disco chico da 45 vueltas completas en un tiempo de 1 minuto. Se habla de dar una vuelta completa o una revolución completa. Entonces ahí está. Si usted mira perpendicularmente esa tornamesa del disco y usted le hace una marquita con cuidado y usted cuenta el número de vueltas que da el disco, por pasar por una parte determinada, cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y aprieta el cronómetro, entonces usted tiene el número de vueltas que dio, que fue 5, y el tiempo que le tomó. Si usted hace el cociente entre ese tiempo y el número de vueltas que dio, usted obtiene el periodo, porque sería el tiempo que demoraría el disco, ¿cierto?, en dar una vuelta completa, siempre y cuando tenga un movimiento periódico, es decir, su velocidad, ¿cierto?, se mantenga constante. Y la frecuencia F se mide como 1 partido por segundo,
o también algunos autores, ¿cierto?, le llaman hertz. Entonces, ¿qué es lo que es la frecuencia? Es el número de vueltas o revoluciones que da en la unidad de tiempo. Entonces, la frecuencia es el número de vueltas partido por t, donde n es el número de vueltas o revoluciones en un segundo. Entonces, dada a la luz, o cierto, esta información del periodo y la frecuencia, nosotros podemos encontrar una relación funcional. El periodo por la frecuencia igual a 1. Si tú despejas el periodo en función de la frecuencia, ese número está, el f está multiplicando, pasa dividiendo, te queda que el periodo es 1 partido por la frecuencia, o si quieres despejar la frecuencia, te queda 1 partido por el periodo. Entonces, a la luz de esta información, declarado lo que es el periodo y la frecuencia, yo puedo reescribir, ¿cierto?, las velocidades tangencial y angular en función de estas dos variables. Cuando da una vuelta completa, ese delta S, que es una porción del círculo, si da una vuelta completa, ¿en qué se convierte ese delta S? ¿Qué es lo que sería del círculo? Sería el perímetro, ¿no? 2πr. Y el tiempo que demora en dar esa vuelta completa es el periodo T mayúscula. O también, usted puede decir 2π por r, pero el periodo es 1 partido por la frecuencia, por lo tanto eso pasa arriba, y usted tiene que la velocidad tangencial sería 2π por el radio por la frecuencia, o también la velocidad tangencial 2π por el radio partido por el periodo. ¿Cuál de las dos expresiones ocupa? La que usted crea conveniente de acuerdo a las condiciones del problema. Y esa frecuencia se mide en segundos, segundo a la menos 1 o hertz. De igual manera, conocido, ¿cierto?, o entregado la información del periodo de la frecuencia, la velocidad angular, ¿cierto?, sería 2π, que es el ángulo completo, que serían los 360 grados, dividido por el periodo T mayúscula. Entonces la velocidad angular le queda 2π partido por el periodo, o también el periodo es 1 partido por la frecuencia, está dividiendo, pasa multiplicando, y te queda que W sería 2π por la frecuencia. Entonces, aquí tiene usted 4 ecuaciones, 2 para la velocidad tangencial y 2 para la velocidad angular, en función del periodo de la frecuencia, y en función del periodo de la frecuencia, cosa que lo acabamos de definir, ¿cierto?, con las características que corresponden. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Ya. ¿Quién podría profe. ser un buen representante de este tipo de movimiento circular uniforme? ¿Alguien me puede dar algún ejemplo, un representante de esto? ¿Un carrusel? Claro, pero el carrusel podría eventualmente aumentar o disminuir su velocidad. Pero si es dedicado a niños, ¿cierto?, trata de mantener una velocidad, ¿cierto?, tangencial o angular más o menos constante. Las manecillas del reloj. Si usted observa la manecilla del reloj, ¿cierto?, demora en dar una vuelta completa. ¿Cuánto demora? 60 segundos, o sea, demora 1 minuto en dar una vuelta completa. Y eso se mantiene constante, ¿cierto? Entonces ahí tiene una buena representante, o también podría ser, ¿cierto?, el disco long play, en la tornamesa en tocadisco, que usted lo regula, ¿cierto?, para que el motor que se le suministra la energía para que esto dé vuelta, usted lo coloca en 45 RPM. Eso significa que siempre va a demorar lo mismo, va a dar siempre 45 vueltas completas en un tiempo de 1 minuto aproximadamente. Usted mira, oiga, pero el motor está conectado a la línea y la línea, ¿cierto?, ¿cierto?, una alteración, no son los 220 volts, son 214, es alterna, puede subir y bajar, claro, pero obviamente eso sería en rigor, ¿cierto?, unos buenos representantes de esa situación. La lavadora cumple con esta condicionalidad de ser un sistema circular y uniforme. La centrífuga, por ejemplo, o la lavadora. ¿Cumple con esa norma o no? Eso va a No, depender de en qué momento estemos midiendo, profe, porque parten del reposo. claro, entonces ahí hay una variación de la velocidad angular en el tiempo, ¿no? Cuando la dueña de casa quiere centrifugar, coloca la ropa más o menos ordenadita, equilibrada, cierra la tapita, y eso comienza a aumentar, como tú dices, desde cero, y comienza a aumentar el número de vueltas por unidad de tiempo. No se mantiene constante. Llega un momento, ¿cierto?, en que la centrífuga alcanza el máximo número de vueltas por minuto, ¿cierto? Y ahí hay un movimiento transiente, y luego
comienza a disminuir el número de vueltas por unidad de tiempo, hasta que finalmente se detiene. Si tú después de esta clase vas a tomar, te quieres tomar un jugo o una leche con plata, ¿no es cierto? Entonces tú colocas todas las cosas al interior y tú vas presionando diferentes motores. Licúa, tritura, mueles, etcétera, etcétera, y tienes variaciones de la velocidad angular en el tiempo. En periodo de verano, ¿cierto? Si hay un ventilador, entonces tú lo regulas, vas regulando, ¿cierto? Y puedes ir aumentando o disminuyendo el número de vueltas para que tire, ¿cierto? Más viento o menos viento. Entonces ahí tú vas regulando toda esa situación. Entonces hay variación de la velocidad angular en el tiempo. Entonces en general, todos nuestros procesos de giro de nuestro electrodoméstico cumplen con una situación de tener un movimiento circular variado. Hay variación de la velocidad angular. Y quien se hace cargo de esa variabilidad es alfa. ¿Y qué es lo que es alfa? La aceleración angular. Eso no es un ángulo. En este contexto hablando, alfa tiene que ver con la aceleración angular. Entonces, cuando la velocidad angular de la partícula cambia con el tiempo, se define lo que es la aceleración angular llamada aceleración angular alfa. Y eso tiene que ver con el delta, que es el triángulo, el cambio de la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Y delta t es la variación de tiempo, tiempo final menos tiempo inicial. Y eso te queda en radian partido por segundo cuadrado. También se puede expresar alfa como dw a dt, ¿cierto? La derivada temporal, ¿cierto? De la velocidad angular en el tiempo, pero como usted todavía no sabe derivar, vamos a trabajarlo, ¿cierto? Con valores medios. O también el alfa se puede expresar como la segunda derivada de la posición angular en el tiempo, al cuadrado. Entonces, quien se hace cargo de esa variación de los movimientos, ¿cierto? Es la aceleración angular. Lo mismo pasaba con el carrito que se movía acelerando, aumentando el número, ¿cierto? Produciendo un cambio positivo en la velocidad, o disminuyendo un movimiento uniformemente retardado, acelerado o constante, ¿cierto? Y esa es la aceleración lineal A. Lo que estoy hablando ahora es de la aceleración angular, que da cuenta de los cambios de la velocidad angular, tanto en magnitud como en dirección. Más que nada, ¿cierto? Tiene que ver con la magnitud. Entonces, bajo esa situación, nosotros vamos a tener algunas ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las ecuaciones para este tramo, ¿cierto? Posición angular final es la posición angular inicial más menos omega por t. Antes teníamos, ¿cierto? xf, x sub i o x sub 0 más menos b por t. La estructura de las ecuaciones no cambia cuando empleo el signo más para w, cuando esto está girando en sentido antirreloj. Si está girando en sentido reloj, la velocidad angular es negativo. Recuerda que los ángulos se generan, ¿no es cierto?, en sentido antirreloj. También otra ecuación, nosotros por ahí dijimos HF, altura final igual a altura inicial, más menos velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de G por T cuadrado. Y antes de eso dijimos posición final es igual a la posición inicial, más menos V por T, más menos un medio de la aceleración A por el tiempo al cuadrado. Entonces la estructura, ¿qué quiero tratar de decir con esto? Que la estructura de las ecuaciones no cambian, siguen siendo la misma. Lo único que hay que hacer, de acuerdo al contexto del problema resuelto, cambiar ciertos parámetros. Y aquí también entonces tenemos la velocidad angular final, que es igual a la velocidad angular inicial más menos alfa por t. Cuando empleamos el signo más para omega sub 0, cuando está describiendo un círculo de radio R en sentido antirreloj, y si lo hace en sentido reloj, la velocidad angular es negativa. Y alfa, ¿cierto? Puede ser positivo o negativo cuando empleo el signo más para alfa, cuando va aumentando el número de vueltas por un tiempo, y cuando es negativo, cuando el número de vueltas por un tiempo viene disminuyendo. Todas esas ecuaciones que yo he nombrado, todas esas ecuaciones que yo he mostrado son función del parámetro tiempo, pero también existe una ecuación que es independiente del tiempo, que relaciona la velocidad angular final e inicial con la variación angular. No tiene este tiempo acá. Antes yo tenía velocidad final al cuadrado, esto era la velocidad inicial al cuadrado, más menos 2 por A, la aceleración A, por el X final menos el X inicial. Después cuando nos fuimos en la vertical, aquí dijimos
velocidad final al cuadrado es más o menos la velocidad inicial al cuadrado, más o menos, aquí decíamos el más o menos se acababa, y esto era menos 2 por g, la aceleración de gravedad, y aquí poníamos altura final menos altura inicial. Y para eso teníamos que declarar un 0. Entonces esta es una ecuación independiente del tiempo, y las que aparecen aquí son función del parámetro tiempo. Entonces, cuando empleamos el signo más o menos, el más para la aceleración angular cuando es un movimiento uniformemente acelerado, y el menos cuando es un movimiento circular uniformemente retardado, y para todas las ecuaciones lo mismo, ¿cierto? El más menos, ahí tengo que tomar la decisión. ¿Preguntas, dudas? Ahora, No, profe. hay algunas componentes intrínsecas de la aceleración, como son la aceleración tangencial, hace usted, que da cuenta de los cambios del módulo de la velocidad, y la aceleración tangencial es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y la aceleración normal o centrípeta es la que apunta hacia el centro del círculo descrito y que tiene que ver con los cambios de la dirección de la velocidad, sin afectar el módulo. Entonces aquí usted tiene la aceleración normal o centrípeta, apunta hacia el centro del círculo descrito, y ahí tiene la aceleración tangencial. Ahí tiene la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, y una, ¿cierto?, que apunta hacia el centro del círculo descrito, que es la aceleración normal o centrípeta. Y también aparece la aceleración total. Y la aceleración total es la que aparece, ¿cierto?, aquí en color morado. Entonces eventualmente, ese vector que aparece ahí, que es la aceleración total, la magnitud o módulo es la raíz cuadrada de las dos componentes del al cuadrado. Entonces sería este componente al cuadrado más ese componente al cuadrado, te da la diagonal al cuadrado. O esta componente al cuadrado más esa otra componente al cuadrado, te da la diagonal al cuadrado. Y esa es la aceleración total, y tiene la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta. Ahora usted se va a encontrar con ciertas cosas específicas cuando usted vaya a hacer la práctica y una serie de cosas. Entonces, si hay una fábrica, hay casos de ruedas, ¿cierto?, que son tangenciales, que son tangentes, o también ruedas que puedan estar conectadas mediante una banda, ¿cierto?, que son ruedas tangenciales, ya, o una banda, una cadena, una polea, ¿cierto?, que puede estar pasando por ellas, y obviamente esas son ruedas tangenciales, o que pueden estar unidos mediante la orilla, ¿cierto?, en cuestión. Entonces, para ruedas sin fricción o engranaje o piñones, se verifica que para el caso de tener ruedas tangenciales, la velocidad, la magnitud de la velocidad tangencial es la misma, es decir, la magnitud de la velocidad tangencial de la rueda A es igual a la magnitud de la velocidad tangencial de la rueda B. Para ambos casos, ¿ya? Aquí están unidos mediante una cuerda, una polea, una cadena, ¿cierto?, por el sistema de la cadena. Y si tú quieres expresar la velocidad tangencial en términos de la velocidad angular, recuerda que la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio de giro. Entonces te queda esta otra expresión que está disfrazada en términos de la velocidad tangencial de la A y de la B. Entonces, cuando usted tenga ruedas de esas características, ¿cuál es la premisa funcional? La premisa fundamental, son ruedas tangenciales, la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales. Y acá usted puede tener también otro tipo de ruedas, que son ruedas solidarias o que comparten un eje común. Aquí tiene usted una rueda 2 con una cierta velocidad v sub 2 y una rueda 1 con una cierta velocidad v sub 1. Ya que están unidos mediante un eje. Si esta gira en este sentido, la otra gira en sentido, ¿cierto?, en el mismo sentido en cuestión. Y acá tienen los mismos, ¿cierto?, el eje común, todas giran en el mismo sentido, o podría girar en sentido contrario, pero por el hecho de compartir un eje común, entonces en este caso se verifica que las velocidades angulares son iguales. Déjeme apagar el celu. Ya. Entonces acá tenemos el caso en que las ruedas comparten un eje común, y si comparten un eje común, ¿no es cierto?, las velocidades angulares son iguales. Y ahí está el caso. Y ahora la velocidad angular usted la puede expresar en función de la velocidad tangencial por el radio en cuestión.
para el caso A y para el caso B. Y acá tenemos una situación que nos afecta siempre a nosotros, una rueda que se desplaza una cierta distancia L sin resbalar. Entonces aquí tengo una rueda de radio R que está en contacto con el punto A, y esta rueda, ¿cierto? Rueda, y el centro de la rueda, ¿cierto? Describe esa trayectoria que es más o menos paralela a la forma del camino, ¿cierto? Y llega al punto B, y recorre una cierta distancia L sub C. Entonces la figura se muestra una rueda de radio R que se desplaza desde la posición A a otra B sin resbalar. Entonces, si usted quiere saber el número de vueltas que da dicha rueda, para tal condición se calcula mediante la relación. El número de vueltas es el recorrido total, ¿cierto? Desde el punto A y B, dividido por el 2πr. ¿Y qué es lo que es 2πr? El perímetro, ¿cierto? De la rueda. O sea que el número de vueltas es la relación entre la longitud que recorre y el periodo, perdón, y el perímetro de la rueda. Al hacer el cociente, usted tiene el número de vueltas. Ahora, si usted quiere saber el largo del recorrido, usted multiplica el número de vueltas por 2πr. N es el número de vueltas, R es el radio de la rueda, L sub C la longitud recorrida por el centro de la rueda. Entonces esto es lo que hace, lo que hacen carabineros, ¿cierto? Cuando se produce un accidente, si hay lesionados o si hay fallecidos, ¿cierto? La cosa se complica, hay que esperar a que llegue el fiscal de turno, ¿cierto? Para hacer el levantamiento de toda la situación, se le informe y él levanta el occiso, ¿cierto? O las personas que están fallecidas, y mientras no se haga eso no se puede hacer nada, por eso que se produce un taco, hay desviaciones, y hay que esperar. Pero además de eso, una vez que se hace todo ese tipo de situación, llega el OS7 Carabinero y digamos, el organismo especializado, y lo que hace, ellos tienen una rueda predeterminada con un manguito, y arriba en el manguito lo que tiene, ¿cierto? Es un contador de vueltas. Entonces ellos lo que hacen, miden las distancias de frenado, y esas distancias, que son vectores de desplazamiento, son directamente proporcionales a la velocidad. Entonces ellos después también toman otro tipo de datos, la velocidad del auto A y la velocidad del auto B. En realidad lo que toman, ¿cierto? Son las rapideces. Y ellos trazan los vectores y miden esas distancias. Y esas distancias son L sub C, y eso tiene que estar de acuerdo, ¿cierto? Si tú haces el cociente y tú mides el radio de la rueda, puedes determinar el número de vueltas que dio la rueda. Y una vez que tienen su masa, la masa del automóvil concuerda, ¿no es cierto?, con lo que señala digamos, en este caso, el conductor del auto A y el conductor del auto B. Entonces ellos toman nota y contractan una serie de cosas. Entonces ellos toman todos estos parámetros, levantan obviamente los autos, dejan pasar, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Y esa información la llevan a un computador y meten la información en ese computador, y mediante un programa especial que tiene Carabinero, logran determinar o no si se conserva o no la cantidad de movimiento lineal, con las características de la información de el testigo, ¿cierto? O el conductor del A, y el testigo, ¿cierto? O el conductor B en cuestión. Entonces ellos logran determinar quién fue el responsable del accidente, quién no, científicamente, ¿cierto? Quién no respetó el disco pare, no respetó el semáforo, o no se dio el paso, etcétera, etcétera, y ellos logran determinar, ¿no es cierto?, esa situación. Más todos los otros parámetros, la alcoholemia y otra serie de cosas que hoy día, si están lesionados o no, etcétera, etcétera, ahí se deja constancia, pero en el fondo lo que se hace es determinar si se conserva o no la cantidad de movimiento lineal del objeto. Y eso se hace, ¿cierto?, en todo tipo de accidentes hoy en día, y los vectores de desplazamiento, esas líneas que miden ellos, son directamente proporcionales a las velocidades en cuestión. ¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. Ya. Entonces vamos a desarrollar algunos problemas de aplicación, dado que se dio toda la explicación correspondiente. Entonces acá lo que tenemos, hay una rueda de Chicago de diámetro 30 metros,
gira con rapidez constante de 50 centímetros partido por segundo, por lo tanto estamos en presencia de un movimiento circular uniforme. Determina el periodo de rotación T, la frecuencia F, la aceleración centrípeta, y transcurrido 4 minutos de movimiento de la rueda, determina el desplazamiento angular, o sea, el ángulo descrito en radianes, y el número de vueltas que dio la rueda. Use pi igual a 3,14, cosa que ya lo hemos puesto de acuerdo. Entonces, obviamente para efectos de ecuación el diámetro yo no lo necesito, me dieron el diámetro lo divido en 2 y obtengo el radio, y el radio son 15 metros, que sería la distancia, ¿cierto?, de uno de los carritos al extremo del eje en cuestión. Y la velocidad tangencial de 50 centímetros partido por segundo, la divido en 100, ¿es cierto? Y eso te queda 0,5 metros partido por segundo. Y nos piden el periodo, y el periodo, ¿cierto? Sabemos que la velocidad tangencial es 2πr partido por el periodo. De ahí despejo el periodo, que está dividiendo, va a ser multiplicando la velocidad tangencial, y esta queda dividiendo. Entonces te queda que el periodo es 2πr partido por la velocidad tangencial. 2 por 3,14. El radio vale 15 metros y la velocidad tangencial 0,5 metros partido por segundo. Y eso te da un tiempo de 188,4 segundos. Es decir, si tú tomas el tiempo, aquí estás abajo y le tomas el tiempo a este carrito, con las características, este carrito va a describir todo este perímetro y va a demorar un tiempo de, ¿cierto?, a llegar al mismo punto de 188,4 segundos. Si eso lo quiere llevar a minutos, divida por 60. 188,4 dividido en 60 igual 3,14. O sea, se demora 3 minutos 14 segundos en dar una vuelta completa. Y también nos piden la frecuencia, y la frecuencia es el inverso del periodo, 1 partido por 188,4 segundos, y eso te queda 5,3 por 10 elevado a la menos 3. 1 partido por segundo es Hertz, o lo puedes dejar también como segundo a la menos 1 o 1 partido por segundo, pero lo frecuente es eso, dejarlo como Hertz. Y la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. La velocidad tangencial es 0,5 metros segundo cuadrado, partido, ¿cierto?, por el radio, que son 15 metros, y eso te queda 0,0166 metros segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración centrípeta. Y luego en la letra D nos piden hallar para un tiempo de 4 minutos, los 4 minutos son 240 segundos, el ángulo descrito. Entonces tú sabes que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio de giro. Pero la velocidad angular es el ángulo descrito en el tiempo por el radio r. Y de ahí despejo lo que es la variación angular o el ángulo descrito. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, te queda v por t, y el r que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, te queda la velocidad tangencial por el tiempo partido por el radio de giro. Y eso te da la variación angular. 0,5 metros partido por segundo por 240 partido por 15. Y eso te queda un valor de la mitad de 240, 120 dividido en 5, te queda 8. ¿8 qué? Fíjese bien, por favor. Los segundos con los segundos se van, y los metros con los metros se van. Entonces te queda un número puro. Pero esos 8, obviamente el nombre, ¿cierto?, que se le da son radian. Recuerde que el radian es un nombre, no es una unidad de medida. Por lo tanto, el ángulo descrito es igual a 8 radianes. Si eso lo quiere llevar a grados, entonces lo vamos a tratar de hacer aquí. Entonces, los 8 radianes los quiere llevar a grados. Ahí, a grados. Entonces, ¿qué se hace para ello? Usted dice, mire, a 180 grados le corresponden pi radianes, un ángulo extendido. ¿Ya? Y obviamente a 8 radianes
le corresponderán X grados. Entonces usted hace una relación de 3 simple. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Colocó los radianes con los radianes, los 180 grados con la información. Entonces, ¿qué hace para ello? Pone X por pi, pi radianes, y eso es igual, multiplica cruzado, 180 por 8 radianes. Obviamente ahí se le van, ¿cierto? Estos eran grados. Ahí se le van los radianes. Y de ahí despeja X, po. X le queda igual, ¿cierto? Le queda igual a qué cosa. A 180 por 8. Y lo divide, ¿cierto? Por 8 dije. Y lo divide por pi, que es 3,14. Entonces usted multiplica ahí 180 por 8. Igual, eso le queda 1440 y lo divide en 3,14. Y eso le queda 458,59 grados. ¿Le quedó claro cómo se hace entonces? Algunos autores usted los va a ver, ¿es cierto? Que en vez de colocar 180 colocan 360, corresponden a 2 pi radianes, porque es un ángulo, un ángulo doble, ¿cierto? Aquí lo que dice, ¿cierto? Es un ángulo extendido a 180 grados, le corresponden pi radianes, y así hace la relación en cuestión, y viceversa. Entonces aquí usted está pasando de radianes a grados. Entonces el ángulo que abarcó fueron 360 grados de una vuelta completa, un poquito más en cuestión. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya, entonces esa es la forma de hacerlo. No sé si va a tomar nota de esto o le va a sacar una foto. Listo, ya sacado el pantallazo. Ya, perfecto. Entonces, ahí está, ¿ves? Los 8 radianes usted los pasó a grados. Acá tenemos otro problema, dice una rueda de 60 centímetros de radio, los 60 centímetros de radio los pasamos a metros, 0,6 metros, recorre una trayectoria rectilínea con una velocidad lineal de 86,4 kilómetros hora. ¿Qué se hace para ello? Los kilómetros hora se pasan ¿a qué se pasan? Los kilómetros hora, Metros por segundo. metros partido por segundo. ¿Qué se hace para ello? ¿Qué se hace? Ahí en ese caso se divide por ¿cuánto? Por 3,6. Por 3,6. Hágalo y entrégueme el resultado. Chequee el resultado para que no se lo olvide más. ¿Cuánto le quedó? ¿Cuánto le quedó eso, por favor? 86,4 dividido en 3,6. Aló, Quedó en 24. 24 metros partido por segundo. Entonces usted lo que hace ahí con esas conversiones,
Como le he reiterado nuevamente, uno coloca las variables, estandariza, ¿cierto? Lo lleva todo el sistema MKS, hace las conversiones y después trabaja tranquilo hacia abajo. Y acuérdese que esa variación de pasar de kilómetro hora a metros partido por segundo, dividir o multiplicar, en este caso dividir por 3,6, siempre se está ocupando en forma recurrente, por eso que uno lo debe tener ahí al tanto. Entonces nos piden hallar con qué velocidad angular gira la rueda. La velocidad tangencial B, V, es W por R, de ahí despejo W, y el R que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, te queda la velocidad tangencial partido por el radio de giro. 24 metros partido por segundo, partido por 0,6 metros. Y eso te queda 40. ¿40 qué? Se te van los metros y te queda 1 partido por segundo, pero eso no se deja de esa manera, sino que se agrega lo que es el radián. Y te queda 40 radianes partido por segundo. Recuerde que el radián no es una unidad de medida, es simplemente un nombre. Entonces, en vez de dejarlo como 1 partido por segundo, lo dejamos como radián partido por segundo. Y luego nos piden hallar cuál es la frecuencia de la rueda, y la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, que fue una de las expresiones, ¿cierto?, para la velocidad angular cuando da una vuelta completa, y la frecuencia, ¿cierto?, el 2pi está multiplicando, pasa dividiendo, te queda W en 2pi. La velocidad angular es 40 radianes partido por segundo, y el 2pi es 6,28. 2 por 3,14 te queda 6,28 radianes. Y aquí te queda 40 partido por 6,28, lo cual da 6,369. Se te van los radianes y te queda 1 partido por segundo, o podría ser segundo a la menos 1, o hertz, que es la frecuencia en cuestión. Recuerde que la frecuencia es el número de oscilaciones, giros o vueltas en la unidad de tiempo. Y cuando hablo de la unidad de tiempo, hablo de un segundo. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Ya, No, profe. ok. Acá tenemos otro problemita. Dice: en un velódromo de 80 metros de diámetro, un ciclista en entrenamiento se desplaza con una rapidez constante de 10 metros partido por segundo. Si el ejercicio de entrenamiento dura 3 minutos, determinar el desplazamiento lineal total alrededor del velómetro. Entonces, el arco que va a describir es la velocidad que lleva por el tiempo. Entonces, en este caso, la velocidad que lleva es de 10 metros partido por segundo, y demoró en dar una vuelta completa aproximadamente 3 minutos, que son 180 segundos. Y 10 por 180 son 1800. Se te van los segundos y te queda metro. Y ese fue el desplazamiento total alrededor del velómetro, del velódromo. Y la rapidez angular, recuerda que la velocidad tangencial es W por R, de ahí despejas W y te queda V, que es la velocidad tangencial partida por el radio de giro. ¿Qué radio? El radio de la rueda, ¿cierto? En el velódromo, ¿cierto?, de 80 metros de diámetro, entonces obviamente ahí usted lo divide en dos y tiene, ¿cierto?, el radio del velómetro. Entonces le queda 10 partido por 40, y eso te queda 1 partido por segundo, y 10 partido por 40, 0,25 radianes partido por segundo. Entonces la letra C dice acá: si el perímetro de la rueda es de 2,073 metros, ¿cuántas vueltas realiza la rueda de la bicicleta para recorrer esos 1800 metros? Entonces la velocidad tangencial es 2pi por r partido por el periodo. Despeja el periodo, 2pi r partido por la velocidad, estaba dividiendo, pasa multiplicando y viceversa, te queda 2,073, 2 por 3,14 por el radio, ¿ya? Y el radio es de 40, te queda 2,07 metros, y la velocidad con la cual se mueve, ¿cierto?, de 10 metros partido por segundo. Y eso te queda 0,2073 segundos. Y recuerda que el periodo, ¿cierto?, es el tiempo partido por n, que es el número de vueltas. Entonces tú pasas el n que estaba dividiendo, pasó multiplicando, y el periodo que estaba aquí arriba pasó dividiendo. Entonces te queda los 180 segundos dividido, ¿cierto?, por el periodo, y te da, ¿cierto?, n el número de vueltas. Es decir, el número de vueltas que dio la bicicleta, la rueda de la bicicleta, fueron 868,30 vueltas en recorrer, ¿cierto?, teniendo ese perímetro, en recorrer los 1800 metros, que es todo el recorrido del velódromo. ¿Preguntas? No, profe. Ya.
Continuamos. Acá en este problema sale un poquito más largo, pero agregué algunas cosas, resultados de preguntas que hacen los alumnos. Dice acá determinar el valor de la aceleración centrípeta del punto A. Entonces me dan esta figura, que están aquí. Tengo 3 ruedas de radios R1, R2, R3, y me dicen que el radio R2 es 2/3 de metro, y la relación funcional entre el radio 2 es equivalente a 2 veces el radio 1 y es equivalente a 3 veces el radio R sub 3. Y la velocidad angular con la cual gira esta rueda es de pi radianes partido por segundo, y lo hace en sentido reloj. Y el punto A está acá. Estas ruedas, de acuerdo a las características, ¿de qué características son? ¿Son solidarias o tangenciales? Tangenciales. Son tangenciales, ¿no? Entonces aquí dicen de la figura, las ruedas son tangenciales, por lo tanto la velocidad tangencial de la rueda 1, el módulo, ¿cierto?, es igual al módulo de la velocidad tangencial 2 y es igual al módulo de la velocidad tangencial de la rueda 3. Y esa ecuación le llamé asterisco. Ahí está entonces la física del problema. Y antes de resolver, vamos a trazar los vectores. Esta rueda que está aquí gira en este sentido, ¿no? En sentido reloj. Entonces ahí dibujé un representante, que es el vector velocidad tangencial. Y esa cruz que aparece ahí es de tomar el giro. Fíjese bien, por favor, tus dedos lo haces girar, ¿no es cierto?, en sentido reloj, y tu dedo gordo apunta hacia el interior de tu pantalla del computador, ¿o no? Entonces lo que estás viendo tú es la parte trasera de la flecha que representa el vector. Me voy a devolver un poco, discúlpeme, pero para que pueda entender. Ahí está, ¿ves? La velocidad angular sale hacia los ojos o se mete hacia los ojos. ¿De qué va a depender de esto? De la curvatura. Bueno, en este caso, quien te da el sentido de curvatura es la velocidad tangencial. Entonces, el dedo gordo apunta para arriba. Si el vector velocidad tangencial, que es el vector que está en morado, apunta hacia el otro lado, giraría, ¿cierto?, en sentido reloj, y la velocidad angular apuntaría hacia abajo. Lo que pasa es que ahí lo estamos viendo en otra perspectiva. Entonces, si yo ahora avanzo, aquí está, ¿ves? Lo que está viendo en la parte trasera de la flecha. Si esa rueda gira en este sentido con una cierta velocidad angular, la rueda 2, ¿en qué sentido gira? ¿Sentido reloj? Perdón, ¿sentido reloj o antirreloj? La rueda que está en medio, Antirreloj. antirreloj. Entonces, obviamente, gira en este sentido. Y ahora si tú le das el sentido de giro, mira aquí la pantalla donde estoy yo, ahora gira en este sentido, sentido reloj. Tú haces la curvatura de los dedos y el dedo gordo hacia dónde apunta, hacia tus ojos, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? La parte delantera de la flecha del vector. Y eso se genera con un puntito. Y ahí tiene entonces la velocidad angular de la rueda. ¿Y la rueda A3 en qué sentido va a girar entonces? Si esto lo hace en sentido Asíncrona, profe. A, Al sentido del reloj asíncrono. en sentido reloj, va a girar en este otro sentido. Entonces, si yo hago ahora, dibujo el vector velocidad angular, ¿hacia dónde apunta? Hacia el interior de la flecha, ¿no? Hacia el interior de la pizarra. Entonces, genero las cruces. Y fíjate tú que aquí están los vectores velocidad tangencial. Y tuve el cuidado, ¿cierto?, de dibujarlos de igual tamaño módulo. ¿Por qué razón? Porque son ruedas tangenciales, entonces las ruedas tangenciales tienen la magnitud o módulo de estas velocidades son iguales. Por lo tanto, esta se mueve en sentido reloj, esta antirreloj y esta reloj. ¿Cuál de las tres gira más rápido? ¿Aló? ¿Cuál de las tres gira más rápido? ¿La más chica? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1. No, pues todas giran con la misma velocidad. Ve que son tangenciales, entonces la magnitud o módulo de las velocidades son todas iguales. ¿Qué es lo que pasa?
que el perímetro, ¿cuál es el perímetro menor? Esta es la R1, después viene la R2 y después viene la R3, ¿o no? Entonces, obviamente cubren menos espacio en girar, po. Eventualmente, ¿cuál es la que va a recorrer, o sea, va a describir el mayor número de vueltas? ¿La 1, la 2 o la 3? La 1 va a dar la mayor cantidad de Ya. vueltas. ¿Y después quién? La 3. La 3 y La después, 3. y La después 2. la 2. ¿Por qué razón? Porque la 2 tiene el mayor perímetro, demora más en dar una vuelta completa, porque tiene mayor distancia que recorrer, ¿me entiende? El perímetro es mayor. Después viene la 3 y la 1. Entonces, cuando le hagan esa pregunta, todas giran con la misma velocidad, lo que pasa que nuestro ojo es engañado y eventualmente uno dice, ah, esta gira más rápido. No, pues, si son ruedas tangenciales. Entonces, los que saben manejar, Profe, pero la velocidad angular de la 1 es mayor, po. sí, pero eso es la velocidad angular, pero yo estoy pidiendo cuál de las tres gira más rápido. ¿Con qué velocidad lo hacen? Lo hacen con la velocidad tangencial. El otro es un vector que es perpendicular, ¿cierto? Que es perpendicular al plano de giro, pero eso no interviene en el giro, porque yo tengo que multiplicar, ¿cierto?, esa velocidad tangencial por el radio de las ruedas. Y ahí entonces tengo vectores que están entrando más pequeños, más grandes o más pequeños, depende de esa proporción, ¿me entiendes? Porque entran o salen perpendicular al plano del computador, del computador, pues eso no interviene en la situación de girar en el plano de la pantalla. Ah, claro, las velocidades tangenciales son iguales para las tres Correcto, ruedas. y eso por lo tanto las tres giran con la misma velocidad. ¿De acuerdo? Lo que eventualmente nuestro ojo es engañado y uno ve que el número de vueltas mayor es la más chiquitita, después viene la R3 y después la R2. Entonces cuando yo voy en mi automóvil y voy con una cierta velocidad y tengo que subir una cuesta empinada, ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Cambio de velocidad, entonces tomo la manilla de cambio, ¿cierto? Y llevo, ¿a cuál la llevo? A la que gira más rápido, más lenta o mucho más lenta. Me está pidiendo, ¿cierto?, una velocidad que gire un poco más lenta, que sería una segunda o una primera. Pierdo velocidad, pero gano en torque. Entonces entro en resonancia. El eje principal, ¿cierto? El cigüeñano, ¿cierto?, se pone de acuerdo a la caja de cambio. El piñón, ¿cierto?, que está móvil, entra en juego, ¿cierto?, con el pillón mayor. ¿Para qué razón? Para que este gire más lento. Entonces tu camioneta o tu auto sube más lento, disminuyes en velocidad, pero aumentas en potencia. Si tú vas por ejemplo, por una carretera que está autorizado, ¿cuánto se le dice? Está con no con parquímetro, está diseñada para altas velocidades, como son la mayoría de nuestras carreteras, para el sur, para el norte, etcétera, etcétera. Estas carreteras concesionadas. Entonces, si tú vas por una pista principal, vas a 20 o a 30 kilómetros hora, ¿cierto? Y tú pagaste un peaje para andar a 100, 120 kilómetros hora, obviamente te van a tocar la bocina y tú vas a tener que irte a la pista más lenta. Pero hay pistas que no te dan para 20, ni 30, ni 40. Tienes que andar 70, 80, 90. Entonces ahí tú lo que haces es negociar con tu automóvil cuando vas en plano. Entonces tú entras en resonancia y lo llevas aquí. Si quieres ganar en velocidad, ¿cuál lo llevarías? ¿Al 2, al 3 o al 1? El 1. Al 1, gira más rápido. No es que gire más rápido, da mayor número de vueltas, porque el espacio físico es menor. Entro en resonancia, mi eje principal con la rueda de un perímetro menor. Entonces yo disminuyo en potencia o en torque, ¿cierto? Pero aumento en velocidad. Y ese es el juego constante que uno tiene con las velocidades. Por si solo el automóvil está pidiendo la velocidad, ¿o no? Sí, profe. Entonces, eso se trata de que hay aplicaciones y uno puede entender qué es lo que está haciendo de forma constante. Entonces, es la caja de cambio, uno la mueve y pasa de una primera a una segunda, a una tercera, y si necesita llevar una cuarta, una quinta, se va en una quinta. Pues si ahora,
Si es un camino de tierra, ¿cierto? Donde hay mucha curva, ¿no es cierto? Tiene que ir con una velocidad un poco más lenta porque puede derrapar, ¿cierto? Si va todavía subiendo una pendiente, etcétera, etcétera. Eh, al... Mire lo que me pasó a mí, pues yo fui a Coyihuay para la semana, no sé si alguien ubica, pero el interior de Quilpué hay que subir una cuesta que está casi todo está con piedra, ¿cierto? Todavía no está asfaltado. Llego arriba a la punta del cerro, ¿cierto? Y luego bajamos a un valle. Y el otro día, hoy día tuve que ir al mecánico y se prendió una luz un sensor que tiene que ver con la tracción y la velocidad. Entonces, esa lucecita que se prende aparece el chasis con las 4 ruedas. Entonces yo pensé que era problemas del motor, problemas de temperatura, que algo iba a pasar y que podía fundir el motor, etcétera, etcétera. Entonces el tipo le puso ahí, no, me dijo, esto no tiene que ver con motor, le puso el computador y al ponerle el computador, ¿cierto? Arrojó que el sensor de la rueda derecha estaba actuando mal y me dijo, mire, profe, venga para acá, porque fue alumno mío, me agacho y estaba cortado el cable. Se cortó el cable del sensor. Pero eso fue por una piedra, por algo que chocó y lo hizo tirar. Entonces uno juega constantemente con estas velocidades, ¿me entiende? Pero son ruedas de carácter tangencial las que aparecen acá. Entonces aquí el radio, ¿está claro entonces la situación? Esa es nuestra ecuación principal, la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales. Declaramos, ¿cierto?, el sentido de giro, dibujamos los vectores velocidad tangencial, los tamaños de los módulos son iguales, el sentido de giro, declaramos, ¿cierto?, también las velocidades angulares. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, el radio R sub 2 vale 2/3 de metro, y voy a asociar el R2 con 2R1. Entonces te queda 2/3 de metro igual a 2R1, y por lo tanto ahí sacas R1 1/3 de metro. Y el otro lo voy a asociar, asociar los 3 R sub 3 con R sub 2. Entonces te queda 3 R sub 3 igual a R sub 2. Esto te queda el R sub 2, 2/3 de metro. El 3 que está aquí está multiplicando, pasa 10, te queda 2/9 de metro. Entonces tienes el radio R1, R2 y R3 porque eventualmente lo puedes ocupar. Además, la velocidad angular de la rueda de radio R1, que gira en sentido reloj, es pi radianes partido por segundo. Por lo tanto, yo puedo determinar, ¿cierto?, la velocidad tangencial de la rueda 1 como el producto de la velocidad angular por el radio. Pi radianes partido por segundo por 1/3 de metro, donde R1 es la relación del radio en cuestión. Y ahí te queda 1 por pi, te queda pi, y 3 por 1 te queda 3. Y aquí te queda, fíjate bien, la multiplicación radian por metro partido por segundo, simplemente dejas metro partido por segundo, porque el radian lo puedes eliminar. No es una unidad de medida, es un nombre. Y para la rueda R3 tenemos que la velocidad tangencial de la rueda 3, ¿cierto?, es igual a la velocidad angular de la rueda 3 por el radio R sub 3. Entonces, aquí pongo la velocidad angular de la rueda 3 y la velocidad tangencial de la rueda 3. Le coloco, ¿cierto?, la velocidad tangencial de la 1. ¿Por qué razón? Porque la magnitud o módulo de la velocidad tangencial 1 es igual a la 3 y igual a la 2. Por eso que reemplacé por pi tercio, metros partido por segundo. Y el radio R sub 3 vale 2/9 de metro. Ahí tienes una división de fracciones, te queda pi tercio metros partido por segundo, y la otra te queda 9 medios, 1 partido por metro. Pi por 9 son 9 pi, y aquí te queda 3 por 2 son 6. Si tú simplificas, te queda 3 pi medios, se te van los metros y te queda 1 partido por segundo. Pero como estamos con la velocidad angular, ahora agregamos el nombre radian partido por segundo. Y la aceleración centrípeta, de acuerdo a las componentes de la aceleración, es la velocidad angular al cuadrado por el radio de giro. La velocidad angular de la rueda 3 es 3 pi medio radian partido por segundo, 2 al cuadrado, y lo multiplico por 2/9 de metro. Entonces te queda 9 pi cuadrado cuartos por 2/9, se te van los 9, y eso te queda pi cuadrado, y el 2 con el 4 se cancela, y te queda abajo pi cuadrado medio metros partido por segundo, que sería la aceleración centrípeta de la rueda 3, que es lo que nos estaban pidiendo. Pero antes de eso, de llegar derechamente a esa situación, pasamos por todo este análisis, ¿cierto?, para determinar cuál de las 3 giraba más rápido, ¿cierto?, cuáles son los sentidos de giro, dibujamos los vectores velocidad tangencial, los vectores velocidad angular, etcétera, 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 y conversamos un poco respecto a algunas situaciones.
Ahora, el problema ya terminó, pero seguramente algún alumno me preguntó, me dijo, profe, ¿y yo cómo paso de revoluciones por minuto a radian partido por segundo? Revolución por minuto. Entonces pones 300, una revolución es una vuelta completa, 360 grados, y eso en radianes son 2pi. Entonces te queda eso radian. Y por minuto, un minuto, ¿cuánto tiene? 60 segundos. Entonces te queda 600 pi 60avos radian partido por segundo. O sea, esto te queda 10 pi radianes partido por segundo. Esto es un ejemplo. Ya no tiene que ver con el ejercicio, pero estamos aprendiendo cómo pasamos de RPM a radianes partido por segundo. Por lo tanto, la fórmula que usted tiene que anotar, así como 1 metro partido por segundo equivale a 3,6 kilómetros hora, usted tiene que decir lo siguiente: para pasar de revoluciones por minuto a radianes partido por segundo, multiplico por 2pi y divido por 60. Si está en Profe, RPS, ¿ah? Dígame. ¿en qué caso se ocupa el radian? Por ejemplo, en lo que en hacer una transformación. Lo estamos ocupando ahora, pues solamente un nombre y asociarlos con No, 180. pero en un caso práctico, por ejemplo, que me dicen, oye, ¿a cuánta RPM, no sé, pues va ahí en primera, en un plano en el auto? Y No, eso no, en... esas son las revoluciones del motor, pues el otro es la velocidad que tú llevas, la velocidad lineal. Sí, pero por ejemplo, el ejemplo que usted dio de transformar los RPM a radian, ¿en qué caso lo ocupo? Simplemente para pasar de revoluciones por minuto, normalmente la velocidad angular se expresa en radianes partido por segundo. Si te la dan en radianes, en revoluciones por minuto, tienes que hacer este traspaso de información. Entonces aquí está hecho ya la información. Si son Entonces, 50 RPM, esas 50 RPM la multiplicas por 2pi y la divides por 60 y la obtienes en radian partido por segundo. Nada más que eso. si eso lo entiendo, si lo que es, por ejemplo, en el encabezado que dice determinar el valor de la aceleración centrípeta, yo lo entrego con los radianes. Claro, porque se expresa en radian partido por segundo Perfecto, cuadrado. ya. Eso es no, profe, gracias. Disculpe. Eso tú lo tienes que expresar de esa manera. Igual que la velocidad angular, en vez de dejarlo como 1 partido por segundo, uno lo expresa como radianes partido por segundo. Son ciertas normas que hay. Ya, profe, gracias. Entonces, ese cuadrito es lo que tú tienes que anotar. ¿Me entiendes? Tú te vas haciendo para la prueba, ¿cierto? Un esquema, un trabajo, un formulario, y eso es lo que yo te doy listo. Esto me lo preguntó algún alumno en algún momento, por eso lo trato de explicar también. Y acá tienes RPS, son 300 revoluciones por segundo. Ya está en segundos. Entonces simplemente las revoluciones las multiplicas por 2pi y la obtienes en radianes partido por segundo. 300 por 2 son 600 pi radianes partido por segundo. Por lo tanto, fíjate bien lo que te digo. Si tú tienes una velocidad angular en RPS y la quieres llevar a radianes partido por segundo, simplemente multiplicas por 2pi. Entonces, ese cuadrito también lo tiene que anotar, ¿o cierto?, en su formulario, para que lo tenga ahí en caso cuando haya que hacer transformaciones de revoluciones por minuto, revoluciones por segundo, y tenga que llevarlo a radianes partido por segundo. ¿Ya? Ya, profe. Y acá también tenemos un cierto diseño de puede ser esto un ascensor, puede ser un montacarga, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y esto a mis alumnos de mecánica, ellos tienen que generar situaciones de estas características, variando simplemente los radios de los discos, que es una de las formas de poder regular, ¿cierto?, cuál sube más rápido y cuál sube más lento. Entonces acá lo que usted tiene, se tiene dos discos unidos por su centro. Si el bloque B desciende a una velocidad constante de 12 metros partido por segundo, que es el que está aquí, ese bloque, calcular con qué velocidad sube el bloque A y B cuántas vueltas da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. Y me da los radios, el radio de la rueda R sub B, el mayor, ¿o cierto?, son 9 centímetros, y el radio interior, ¿o cierto?, son 3 centímetros. Entonces, estas dos ruedas, ¿de qué características son? ¿Son tangenciales o son solidarias? Comparten un eje común.
Solidaria. Son Solidaria. solidarias, ¿cierto? Y por eso dice aquí, pero las ruedas son solidarias, por lo tanto las velocidades angulares son iguales. Esa es la premisa fundamental. Entonces, ¿qué tenemos en lo primero? Dice de la figura, el bloque B que está a la derecha nuestra baja con una velocidad de 12 metros partido por segundo. Esa velocidad, en términos de la bajada, fíjate bien que tiene un cordelito que se está desarrollando, ¿cierto? Digamos, en el radio de la rueda R sub B. Corresponde a la velocidad tangencial porque es tangente a la trayectoria. Y esa velocidad tangencial es la velocidad angular de la rueda B por el radio R sub B. La velocidad con la cual baja de 12 metros partido por segundo. Eso te queda la velocidad angular de la rueda B por el radio. Y el radio, ¿cierto?, de la rueda B son 9 centímetros. Y los 9 centímetros luego tú lo divides por 100. Y eso te queda 0,09. Entonces eso te queda 12 metros partido por segundo dividido por 0,09. Se te van los metros, eso te queda 133,3. Uno podría dejarlo como 1 partido por segundo, pero se acostumbra a colocarlo como radianes partido por segundo. Y esa es entonces la velocidad angular de la rueda B. Y como las velocidades angulares son iguales, entonces para la rueda A, la velocidad tangencial de la rueda será la velocidad angular de la rueda A porque son solidarias por el radio R sub A. O sea, esto te queda 133,33 radianes partido por segundo por el radio, ¿cierto?, de la rueda A ahora, que son 3 centímetros. Y los 3 centímetros los llevamos a metros divididos por 100. Y eso te queda 4 metros partido por segundo. Y esa entonces sería la velocidad con la cual sube este bloque. Fíjate bien que esto sube, este baja con 12 y este sube con 4. 12 partido en 4, ¿cuánto es? 12 dividido en 4, 3. 3. Y hay una relación entre los radios. 9 partido por 3, el radio exterior 9 y el radio interior 3. 9 dividido en 3, ¿cuánto es? 3. 3, la misma relación. Entonces hay una relación de las velocidades con las cuales suben los objetos y suben, con una relación, ¿no es cierto?, entre los radios en cuestión. Entonces los tipos, cuando le piden, miren, nuestro montacarga, nuestro ascensor tiene que bajar o subir con una cierta velocidad, entonces los tipos lo que hacen, ¿cierto?, es alterar o modificar, ¿cierto?, los radios de las ruedas de los ejes por donde están bajando, subiendo los cables en cuestión. Suponte tú que este es un montacarga, para que esto baje con 2 y esto tuve que subir, ¿cierto?, con 4. Porque son cosas delicadas en cuestión. Y luego nos preguntan cuántas vueltas da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. El número de vueltas que da la rueda B en un tiempo de 0,2 segundos. Nosotros sabemos que la velocidad angular es el ángulo descrito partido en el tiempo. Pero el ángulo descrito es n veces 2pi. ¿Ya? Porque obviamente si tú das una vuelta, n vale 1, una vuelta completa, n vale 1, una vuelta, y el ángulo descrito es 2pi, ¿o no? Si da 2 vueltas completas, 1, 2, ¿cuánto es el número de vueltas? 2 veces 2pi, ¿no? Si yo parto aquí en este punto y doy una vuelta completa, n vale 1 y el ángulo descrito es 2pi. Si yo doy 2 vueltas completas, 1, 2, el número n ahora vale 2 y di 2 vueltas completas, entonces son 2 veces 2pi. Si doy 3 vueltas completas será 3 veces 2pi, ¿o no? Si doy n vueltas será n veces 2pi. Entonces ese es el ángulo final descrito. Entonces donde diga el ángulo θ voy a reemplazar por n 2pi porque tengo que hacer aparecer el número de vueltas. Entonces te queda la velocidad angular de la B, que es el número de vueltas que dio, 2pi partido en un determinado tiempo. Y ahí despejo n. El n estaba multiplicando, ¿cierto?, a 2pi, por lo tanto el tiempo estaba dividiendo, pasa multiplicando y el 2pi pasa dividiendo. De tal manera que te queda w sub b por t partido en 2pi. La velocidad angular de la rueda B son 133,33 radianes partido por segundo. Me pidieron hallar el número de vueltas para un determinado tiempo, 0,2 segundos. Y 2 por 3,14 es 6,28. Se nos van los segundos, se nos van los radianes. Y eso te queda 4,246 vueltas, giros o revoluciones que dio en ese tiempo con esa velocidad angular.
Si el 46 lo aproximo a 5, entonces el número de vueltas serían 4,25. Y ese 4,25, a ver, si tú entregas resultados hasta 4,246 estaría correcto. No hay nada más que hacer. Aquí yo le puse un poquito más de explicación. Ese 46 lo subí a 5, entonces te queda 4,25. Y ese 4,25 tú lo puedes desarrollar como 4 más 0,25. Eso te queda 4 y 0,25 es un cuarto. Es decir, con las características del problema, la rueda B en ese determinado tiempo dio 4 vueltas completas más un cuarto de la quinta rueda. Más una cuarta parte de la quinta rueda. Le faltaron 3 cuartos para completar la quinta vuelta. Giros, revoluciones. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Entonces, hoy día vamos a llegar hasta acá porque los problemas que vienen a continuación tienen que ver con variación angular, ¿no es cierto? Con variación de velocidad angular, entonces ahí aparece alfa y aparece otra cosa, y por ahora eso no lo vamos a ver todavía, lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Les parece? Ya, profe, está bien. Ya, Ya, pues, profe, gracias. son las 24, las 21:14, yo termino a las 21:15, me queda un minuto, son las 21:15, y con eso estamos bien, estamos listos. Nos vemos entonces la próxima semana, chiquillos. Ya, profe, gracias. Ya, Ya, profe, nos nos vemos. Que vemos. esté bien. buenas Chao. noches, que estén Luego, bien, profe. chao. Chao, chao, Buenas noches a todos, muchas gracias. chao.